Cordial saludo para todos. Mi nombre es José Ricardo Llanos, adscrito al programa Administración de Empresas de la UNAD, quinto semestre del curso número 55 de Matemática Financiera. Mi tutor es el señor Diego Laxo Cuellar. La actividad número 5 consiste en dar una asesoría a la empresa de acciones simplificadas Electrotoys. Electrotoy es un distribuidor de electrodomésticos que desea, a modo general, establecer un nuevo establecimiento comercial. El gerente desea que un asesor financiero, mi persona, a modo futuro, le brinde una asesoría sobre lo que realmente necesita para tener en cuenta para el establecimiento de su nuevo local comercial. En ese sentido, desea ver una factibilidad económica y financiera y las posibilidades de financiarlo, ¿sí? En la factibilidad económica y financiera, según mi percepción, tendremos que tener en cuenta conceptos como el valor presente neto, la tasa de interés de retorno, tasa de interés de oportunidad, costo anual equivalente, relación costo-beneficio. Analizaremos diferentes tipos de banco y la particularidad que brinda cada uno de estos. A modo introductorio, yo le diría, señor empresario, pues una asesoría de 5 minutos para usted tomar una decisión tan importante es muy no viable. Se necesitaría una asesoría más completa. Eso en primera instancia a modo introductorio. De igual manera le diría, señor empresario, bajo mi percepción como profesional, ¿sí? Se deben tener para la consolidación de un nuevo punto de venta, un nuevo negocio, se deben tener en cuenta, según mi percepción, estas partes a modo general. ¿Sí? Se debe hacer de una u otra manera un análisis interno o tener en cuenta una parte interna, tener en cuenta una parte externa y por último analizar como tal la parte que nos requiere, que es esta. En la parte interna, sí hay que mirar la capacidad de crecimiento que tiene la empresa Electrotoy, así como la necesidad de crecimiento. ¿Sí? Porque hay empresas que desean abrir nuevos establecimientos comerciales, pero no cuentan ni con las condiciones ni con la necesidad de expansión a manera oportuna. Por ende, cuando realizan una expansión, lo que hacen es desmitigar las acciones que ya tienen con el negocio actual. En la parte externa le diría al señor empresario, hay que hacer un estudio de mercados y una investigación de mercados que permita mirar la factibilidad de ese nuevo punto de venta. Y el análisis puntual es lo que vamos a realizar para tomar una buena decisión. En ese sentido, sí, la ruta de acción que vamos a emprender el día de hoy para esta asesoría es la idea de negocios, que es el punto de venta en el municipio de Chía, Cundinamarca, para establecer un nuevo punto de venta. Hay que establecer las condiciones con las que se cuenta, sí, y hay que establecer lo que se desea empresarialmente. Con lo que se desea empresarialmente me refiero a lo que la empresa estipula en ganancias y lo que sea como misión y visión en cuanto a ese nuevo punto de venta. Asimismo, hay que hacer una proyección de comportamiento que permita, bajo un análisis a un periodo de tiempo, que para este caso lo coloqué 5 años, y mirar la factibilidad bajo el análisis de algunas variables básicas, ¿sí? Si ese negocio puede ser rentable o no, de manera financiera. Establecer condiciones que permitan mirar el valor presente neto y establecer una tasa interna de retorno a ver esos valores que nos indican. Establecer la tasa de oportunidad, ¿sí? Esperada, ¿sí? O deseada y el costo anual equivalente. Y mirar también bajo estas relaciones el beneficio-costo o la relación costo-beneficio, que esta es importantísima. Teniendo en cuenta eso, vamos a mirar entonces también un estudio de varias opciones bancarias, ¿sí? Ya tenemos lo que queremos hacer, miramos cuánto necesitamos para hacerlo y vamos a escoger unas opciones bancarias que nos permitan, bajo esas condiciones, establecer el proyecto como tal. Y si bajo ese análisis tomamos la decisión de ponerlo en marcha o eliminarlo y por el contrario no ponerlo en marcha. En ese orden, le diría, señor empresario, lo que tenemos que hacer es hacer una proyección, que para el caso puntual tomaremos el ejemplo de la fase anterior, que fueron 5 años, y tenemos que colocar unas ventas proyectadas a 5 años
¿sí? En valor unitario, miremos unos costos, miremos unas inversiones que se necesitan, proyectémoslas para cada año, ¿sí? Y hagámoslas fungir bajo un tiempo de 5 años, a ver en esos 5 años qué pasa con el proyecto bajo estas condiciones y esta tasa de descuento, ¿sí? Efectiva anual. Teniendo este ejemplo, miramos que el comportamiento de las variables, ¿sí? Son comportamientos porque es una proyección que se realiza, ¿sí? En ingresos, en egresos y algunos ajustes que por lo general resultan, ¿sí? Vamos a tener unos resultados puntuales. Por ejemplo, el valor presente neto. El valor presente neto es el flujo que aparece o está proyectado en el tiempo, en este caso 5 años, que permite ver bajo el descuento de una tasa de interés si el negocio es rentable o no es rentable en ese periodo de tiempo. La tasa interna de retorno es lo que nos dice, bueno, si tenemos entonces este proyecto a este tiempo de 5 años, este negocio es rentable o no es rentable, nos permite ver la rentabilidad. El costo anual equivalente nos dice, bueno, estipulemos un promedio de costo anual, ¿sí? Para todos los años y miremos a ver si este es factible o no es factible. Y en la relación costo-beneficio, que me parece súper fundamental, ¿sí? Miremos a ver, si invertimos en este proyecto 100 millones y si nos vamos a ganar 100 millones, pues de una u otra manera no sería rentable porque ni se está teniendo ganancias ni se está teniendo pérdidas. No habría de pronto una objetividad pues en el desarrollo de la operación. Por ende, la relación costo-beneficio es importantísimo analizarla bajo este estándar, con estas condiciones y a un periodo de 5 años para entender que hay resultado o no. En este caso es 2, lo que nos indica que es mayor a 1, por ende es atractivo el negocio bajo estas condiciones en un periodo de 5 años. Ahora sí, le diría, señor empresario, tenemos nuestro escenario ideal que sería este, ¿sí? Yo le propondría, señor empresario, hagamos un análisis bajo las mismas condiciones, pero en un escenario pesimista y en un escenario demasiado optimista. Y miremos esas condiciones a ver de pronto cómo nos sentimos con esos números. Teniendo en cuenta esto, le diría también hagamos un análisis de sensibilidad, señor empresario. Mire, ¿sí? En este tiempo de 5 años, bajo estas condiciones, bajo un análisis de sensibilidad, miremos, señor empresario, si de pronto pasa algo con las unidades vendidas. Bueno, no se vendió. En ese periodo hubo una afectación por el COVID, por otro COVID, por alguna pandemia, por alguna guerra en Ucrania, no sé. Y no se vendieron unidades, ¿sí? Esa es una sensibilidad que podemos tener. Bueno, ¿qué pasa si no se venden unidades? ¿Qué pasa si hay una afectación en eso? ¿Qué pasa si hay una afectación, por ejemplo, en el precio de lo que estamos vendiendo? ¿Qué pasa si hay una afectación en el costo unitario? ¿Sí? ¿Y qué pasa si hay una afectación en los costos y gastos que se generen por alguna otra razón? Hay que ver esos análisis de sensibilidad bajo esos factores que nos digan si ese negocio tiene de pronto o no estas sensibilidades y hay que entenderlas para poder tomar decisiones. Ahora mire, bajo esas condiciones también hay que ver el análisis de riesgo general, ¿sí? Bajo los conceptos de crecimiento del PIB y la inflación, dos factores fundamentales. El crecimiento del Producto Interno Bruto, pues es la relación que existe en cuanto a la producción total de un país. Sí que por ende el motivo puede ser positivo o puede ser negativo, baja o sube. Y por ende va a haber una inflación o deflación, ¿sí? Que nos puede permitir de pronto tener variación en los años, ¿sí? Y esa variación puede afectar pues lo que estamos proyectando, porque ahí se tiene muy en cuenta lo que nos repetían tanto, que es el valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Ya tenemos de pronto, a manera general, mirada la parte de la factibilidad económica y vamos a analizar la parte de la cuestión de lo que es la, 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 la parte bancaria pues para financiamiento. La coloqué de última porque pienso que primero hay que hacer lo que se necesita para el proyecto y luego sí se debe tomar la decisión del mejor banco que convenga. En la escogencia del banco, le digo, bueno, tenemos el proyecto mirado bajo la sensibilidad, bajo el análisis de riesgo y bajo la proyección a 5 años tenemos el proyecto que es viable. Entonces, hay que buscar un banco que nos brinde esa posibilidad de hacer realidad financieramente ese proyecto. Para eso,
yo le digo, señor empresario, bueno, busquemos un banco, pero el banco hay que buscarlo con las mejores tasas de interés efectiva anual. La tasa de interés efectiva anual es lo que realmente vamos a pagar por ese préstamo. Pues hay que ver quién nos brinda la mejor tasa de interés, pero adicionalmente hay que mirar el periodo de gracia que ese banco nos brinde. Sí, porque nos pueden brindar una excelente tasa de efectiva anual, pero no tiene periodo de gracia. Entonces, de una u otra manera nos choca el proyecto porque cuando una cuestión empresarial arranca, siempre tiene muchas limitaciones en la cuestión de liquidez y por ahí podemos tener problemas. Y el periodo de amortización que nos ofrezca. En ese instante, en ese sentido, en esta dinámica, vamos a tener en cuenta valores como el interés compuesto simple, interés simple, compuesto. De pronto hay que ver la cantidad de tiempo que nos permite el periodo de gracia, hay que ver los plazos y la cuota. En este sentido, hay que analizar, por ejemplo, para este caso puntual, ¿sí? Eh, el capital que se va a utilizar, la tasa efectiva anual que nos brinda, la tasa de interés periódico que nos ofrece el banco, el plazo que se saque el crédito, el periodo de gracia, el periodo de amortización y la cuota. Factores importantísimos al momento de escoger nuestro banco. Para este ejemplo, para esta presentación, tomé como ejemplo las tasas efectivas anuales que ofrecen estos bancos, pero para las tarjetas de crédito. Hay que tener en cuenta que esto es para las tarjetas de crédito y se toma como ejemplo, ¿sí?, de contextualización de lo que se te debe tener en cuenta. En este sentido, miramos, por ejemplo, que el Banco Caja Social brinda una tasa súper baja, 26.50% efectiva anual. ¿Sí? Como nosotros ya sabemos sacar la conversión, ya más o menos vamos sabiendo cuándo tocaría pagar mensual, dependiendo de las condiciones que anteriormente miramos. ¿Sí? La tasa de interés periódica, la tasa de periodo de gracia y la amortización, porque los bancos ofrecen diferentes. Entonces, en este sentido, le diría, señor empresario, hay que tomar la tasa de interés efectiva anual más baja, pero hay que tener en cuenta los demás factores. Por ejemplo, si acá, por ejemplo, el banco BBVA, hagámosle publicidad, tiene una tasa efectiva anual del 28.50%, es más alta que la del Banco Caja Social. Pero si el Banco de Bogotá nos ofrece una tasa de amortización súper larga, por ejemplo, y un periodo de gracia súper largo, por ejemplo, y si ajusta los requerimientos que nosotros tenemos o que nosotros vamos a necesitar para ese nuevo proyecto, pues hay que tomarlo. ¿Sí? Así sea más alta, pero hay que tomarlo porque nos brinda mejores condiciones para lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces, a modo general le diría, señor empresario, primero pues analicemos el proyecto bajo esas condiciones a un periodo largo de 5 años. ¿Sí? Digamos que se deje por fuera las condiciones como la necesidad y la capacidad, y asimismo el estudio de mercados y la factibilidad del proyecto. Y analizando meramente de manera puntual la factibilidad económica a modo de 5 años, tendríamos de una u otra manera un análisis que nos permita establecer estos valores que son fundamentales para la consolidación o no del proyecto. ¿Sí? En este sentido, ya tendríamos el análisis de la obtención del mejor banco que convenga y establecer de pronto las formas o requerimientos de pago para la financiación de proyectos. Estas fueron las bibliografías o las referencias bibliográficas que utilicé. Muchísimas gracias. A modo general, quisiera decir, como anexo a los docentes, como cuña publicitaria, que 5 minutos es demasiado corto para la presentación de una actividad como esta, más cuando algunas personas requeremos sacar una buena nota. Por ende, ojalá se tenga en cuenta esta recomendación. Muchísimas gracias.